Nos hemos comido la mitad del tiempo de los casos. Ahora Lola dará paso a este bloque. Yo lo que os sugiero es que intentéis ajustaros al tiempo, porque es que realmente nos hemos comido la mitad del tiempo de los casos. Dejar mi caso para el final, si queréis. Y si vemos que nos prolongamos mucho, no lo contamos porque yo tampoco tengo nada interesante que contar en comparación con lo que he visto. Así que vamos a dar paso, si quieres, Lola, al bloque. Y si podemos ahorrar mi El, caso, pues mejor. el doctor Arizmendi yo creo que no necesita la entrada de los casos. Luis, ¿vale? Jesús, vamos a aprovechar que estás por ahí para continuar con tu presentación, si te parece. La idea es ajustarnos a 8 minutos. Después de eso, el doctor Marco Antonio presentará el otro caso y nos vamos por ese camino. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy Bien, bien, muy bien. empiezo con el mío. Muchas gracias. Bien, empiezo con el mío entonces. Venga, Jesús. Bueno, este es un paciente que hicimos en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, es una ciudad grande de Argentina, perdón. Paciente de 47 años, con algunos antecedentes previos, como están viendo. El más importante es el último, tenía disnea de esfuerzo, para lo cual alguien la interna a la paciente por esa disnea que no podían aclarar, como era una lúpica, deciden internar. El electrocardiograma, de todo lo que podemos observar, en mi bloqueo anterior izquierdo, pero no tenía QMB6. Acá puede haber muchas circunstancias, yo no sé si eso no les llamó la atención, pero bueno, a veces la hipertrofia ventricular derecha puede invertir el vector de despolarización septal, con lo cual la placa de toras del ingreso no la entendíamos, no era realmente, lo único que podemos decir que tenía un arco medio tendido, pero no se ve patrón de hiperflujo ni cardiomegalia de relevancia. Sin embargo, entre los estudios que le hacen, le piden una tomografía y se encuentra con una comunicación interauricular. Los estudios no eran concluyentes, sin embargo, la tomografía muestra esta comunicación interauricular. Nos llaman y bueno, la paciente se anestesia, se pide la prótesis y se decide el procedimiento. Acá nosotros vemos el enorme aneurisma que la paciente tenía. Bueno, empezó la discusión con que los estábamos encontrando. La siguiente imagen donde vemos este enorme aneurisma que tenía buenos bordes, realmente los bordes no eran malos. Tomamos entonces en ese momento decidimos hacer la técnica stop flow, hicimos mediciones de cada uno de los bordes. El diámetro de la CIA en ese momento era de 12, sin embargo, con color llegaba a 14. Los bordes eran adecuados. Trato de ser rápido para no para no agregar tiempo, y entonces vemos que el diámetro de borde duro a borde duro era de 25 milímetros. Entonces, raramente yo uso la técnica de stop flow, en algunas circunstancias sí. ¿Por qué lo hice? Porque no estaba decidido en cuál situación me iba a posicionar, y creo que fue un elemento distractor. Nos dio 20 milímetros en el stop flow. Posiblemente debíamos haber hecho un stretching balloon. Esto es una pregunta que les dejo a todos. La discusión cuál era la prótesis mejor a posicionar, y bueno, decidimos poner una 22 con un disco izquierdo de 36. En ese momento hicimos todas las pruebas como es debido. Uno de mis médicos le gusta hacer contraste cuando él pone prótesis. Yo no lo hago nunca, pero bueno, él lo hace y no tengo ningún problema. Un factor de seguridad. Vimos que estaba bien posicionada. Vimos la ecocardiografía antes de liberar, vimos que estaba bien posicionado con respecto al borde los bordes aórticos, que los bordes posteriores no parecían mal. Y esta imagen a mí me dejó inquieto. Sinceramente, yo me quedé mal porque yo creo que acá esto iba a zafar. Bueno, esto terminó a las 6 de la tarde de un día viernes, hace 15 días, y acá empiezan los problemas. A la mañana siguiente llegué, le digo, ¿está hecho la ecografía? No. Bueno, digo, me voy al bar, me pido algo para tomar, necesito que le hagan la ecografía. Allá vino el ecografista, me dice, ¿cerraste una 6B o una 6A? Y acá tenemos la prótesis. Era una 6A.
Bueno, ¿qué hacemos? En los siguientes minutos llamé a mi socio, porque era el primero que lo llamé, ecografista, empresa proveedora de la prótesis, anestesiólogo, técnicos, enfermeros, todos los jefes de hemodinamia, porque es una institución privada, y por último, al jefe de cirugía cardiovascular, que se portó muy bien conmigo, aunque yo sé positivamente, porque incluso me lo dijeron, se mataba de risa. Entonces, allá fuimos, pusimos una vaina 14 vía la transeptal en la aurícula izquierda y otra vaina 14 por vía izquierda. Yo se los resumo, fue muy largo el procedimiento y logramos extraerla con un catéter EU de 3 centímetros por dentro de una vaina 14 y un gooseneck de 20 milímetros, con el cual pudimos extraer la prótesis. A esa altura tomé las riendas del asunto, y cuando tomo las riendas del asunto soy de pocas palabras y pocas veces me gusta que me estén molestando, con lo cual me acordé de esta imagen y les dije a todos, yo creo que tiene más diámetro que estos 25 que me mostraban, y busqué, miré, a mí me pareció que incluso había de 27, incluso 28 milímetros, con lo cual me fui a una Cocoon de 34. Yo sé que sobredistender no siempre es adecuado, pero la sobredistensión en un adulto, como era esta mujer, que era una mujer incluso grandota de tamaño, alta de talla, nos permitió poner la prótesis en excelente estado. Ahí hice todas las técnicas de la maniobra de Minnesota para quedarme tranquilo que lo que estaba haciendo estaba bien. Toda la observación que tuvimos de los bordes, de cómo estaban en relación al posicionamiento de la prótesis, vamos a liberar la prótesis porque estábamos conformes, y en ese momento vimos que la prótesis liberada no quedaba globulosa, quedaba bastante chatita, haciendo como esa copa de champán, abrazando la raíz aórtica, y entonces le dije, señores, yo estoy conforme con este resultado. La paciente salió del procedimiento con un bloqueo de rama izquierda, para lo cual hicimos corticoides, la dejamos 48 horas en la unidad coronaria y le dimos el alta, y a las 72 horas la volví a ver, había empezado a adelgazar el QRS, y en estos días me tiene que volver a ver para seguir el control de la paciente. Está sin llan residual con la prótesis normoposicionada. Muchas gracias. Muy bien. César, solo una pregunta. Vamos a dar espacio ahorita para cuestionamientos, entiendo, de este caso en particular, ¿verdad? Sí, sí. Pero una o dos preguntas, Alejandro, no da tiempo a más. ¿Los demás tenemos alguna duda? Solo un comentario quizás, ¿no? Ante este caso, y viendo que por experiencia al final elige el dispositivo que su experiencia le dice, a lo mejor está de más en muchos casos estar tallando con balón cuando tienes una buena imagen y experiencia. No sé qué opina usted, doctor Damsky. Sí. Bueno, yo primero quiero que sepan que raramente uso el balón de medición, y coincido con vos. No soy... el balón de medición a veces es muy útil y a veces es confuso. En este caso fue confuso. ¿Por qué lo usé? Creo que porque no terminaban de convencerme las imágenes de los bordes duros. Y cuando empecé con el stop flow, se detuvo en 20 milímetros. Entonces la pregunta era, ¿me detengo acá o hago un stretching balloon o en realidad no le hago nada? Bueno, el segundo aspecto, los 22 milímetros también confunden, porque 36 milímetros del borde, del disco izquierdo, perdón, abarcaban de lado a lado. Ahora, cuando la prótesis queda liberada, es claro que hay un borde que iba a fallar. Y yo estaba seguro que esto, en el momento que hicimos el procedimiento, les dije, yo quiero poner una prótesis de mayor tamaño, e incluso dije de 26 o 28. La discusión fue esta. El problema es que yo trabajo con otro médico que incluso tiene la misma o más experiencia que yo. Me dice, yo con la 22 estamos perfectos. Y el ecografista es uno de los ecografistas que más experiencia tiene en Argentina. Y todos me decían, no, con la 22 está bien. Entonces hubo un grado de presión sobre mí, y mi nombre es Jesús, y el crucifijo que tengo atrás no me defendieron. Con lo cual, en ese momento,
Bueno, accedí. Por supuesto, al día siguiente, cuando fuimos a retirar la prótesis, no escuché la voz de nadie. Ahí no volaba una mosca, porque mi enojo era, pero no con los demás, conmigo mismo por haber accedido. Bien. Bueno, pues nada, yo creo que pasamos. Lo único que tengo que decirte, Jesús, que a lo mejor la única solución que te queda es cambiarte de país. Bueno, que damos paso, ¿no? A la siguiente. Es que vamos muy mal de tiempo, yo creo, chicos. Y la gente ya está un poco delante de los ordenadores con los niños alrededor. Vamos a continuar con el caso de Marco Antonio Padilla, de Ciudad de México, un caso de un cierre de una comunicación interatrial. Y si se va preparando también los compañeros de Sevilla respecto a los ovnis. Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí. Vamos a ver el caso de una de nuestras pacientes de aquí de nuestro hospital, 20 de noviembre. Es una paciente a quien acabamos de conocer apenas el año pasado. Tiene en estos momentos 13 años, en su momento tenía 12 años. Y cabe destacar que nosotros la conocemos con un peso y una talla adecuada para la edad y una saturación de 65 en ese momento que la conocemos nosotros. Es referida con nosotros por el motivo de cianosis y disminución de la clase funcional. El antecedente de ella es el antecedente de haber ingresado a la terapia neonatal en las primeras horas de vida por motivo de cianosis, en donde se diagnostica una estenosis pulmonar crítica sin CIB, un ventrículo derecho hipoplásico y una válvula tricúspide hipoplásica. Ella tiene la fortuna de que, aunque es un estado pequeño, como lo sabemos todos los habitantes de aquí de México, tuvo la oportunidad de tener acceso al intervencionismo desde etapa temprana. El primer intervencionismo es a los 3 días de vida, en donde se coloca una stent en el conducto. Posteriormente es egresada y a los 11 meses ingresa nuevamente a un cateterismo para redilatación del stent y una valvuloplastía pulmonar. A los 5 años, un nuevo cateterismo para una valvuloplastía pulmonar y a los 10 años, allá mismo en su estado, un cateterismo diagnóstico para obtener parámetros de Fontana o para obtener parámetros univentricular de cirugía de Glenn. Obviamente, y al llegar a nuestro hospital, iniciamos protocolo con estudios pues menos invasivos, en donde el equipo de ecocardiografía nos proporciona algunas imágenes importantes de la función, de los tamaños, de las cavidades, en donde tenemos el reporte de una válvula tricúspide que entra en zetas normales de menos 1.8, ahí medio limítrofe, y nos reporta una función biventricular, y aquí estamos viendo el strain del ventrículo derecho, el cual sale con función diastólica y sistólica normal. Aquí vemos el tamaño de las cavidades, tenía algo de mala ventana la paciente, y vemos una CIA que ellos nos lo reportan a aproximadamente 9.4 milímetros, pero sí vemos un abombamiento ligero del septum hacia el atrio izquierdo. Vemos una válvula pulmonar, la cual tiene flujo anterogrado, igual nos la reportan pequeña, con un Z-score en menos 2.6, pero una insuficiencia leve y un flujo anterogrado. Obviamente también se protocoliza con una resonancia magnética en donde nos reportan por resonancia magnética un tamaño de aproximadamente 10 por 14 milímetros de esta CIA y una disfunción leve, así lo reporta el estudio, biventricular con una FEBI de 54 y una FBD de 50%. Y un ventrículo también reportado como pequeño, hipertrabeculado. Obviamente se platica en sesión médico-quirúrgica y se ve la opción de llevarla a un nuevo procedimiento intervencionista en parte diagnóstico, pero también con la finalidad de hacer un test de oclusión de este defecto. Aquí vemos las primeras imágenes del cateterismo, donde vemos una angiografía realizada en la vena pulmonar superior derecha, donde delimitamos un defecto de aproximadamente 14 milímetros por angiografía. Seguimos estudiando las cavidades y vemos una proyección lateral y una oblicua anterior izquierda, donde pues definimos las características también nosotros por angiografía de este ventrículo, el cual sí se observa pequeño,
pero con lo que nos mencionaban los estudios anteriores, sí vemos un árbol pulmonar que está de tamaños y dimensiones, pues, respetables, con un anillo pulmonar que también está pequeño por angiografía. Aquí tenemos una ventriculografía izquierda, donde efectivamente, pues, a pesar de ser un ventrículo de tamaño normal para la paciente, con respecto a su contraparte del ventrículo derecho, sí se ve un poco mayor. Decidimos hacer un test de oclusión con Sissing balón, con técnica de stop flow, con un balón que se llena con 10 milímetros, y vemos ahí las muescas de lo que nos parecía, pues, el defecto interatrial, y por tamaño de la dimensión del balón, nos da un diámetro de 12 milímetros aproximadamente. Esta se lleva por 30 minutos, esta oclusión, en donde vemos las siguientes características. Aquí gráficamente les ponemos las características iniciales de este ventrículo, donde se observa una D2 del ventrículo derecho de 17, y en las presiones a nivel pulmonar, pues son presiones pulmonares normales, con una presión en ambos atrios, pues también aumentadas. Aquí en esta tabla que vemos a la izquierda, vemos las presiones, cómo disminuyen después de los 30 minutos de tener el balón ocluyendo el defecto, con una D2 que disminuye de 17 a 8 en el ventrículo derecho. Decidimos prolongar un poquito más la oclusión del defecto, ya con un dispositivo seleccionado. Se selecciona un dispositivo para cierre de CIA de una medida de 15 milímetros. Previamente a su ascenso, se hacen 2 fenestras artesanales que se llevan con un dilatador hasta 11 frames aproximadamente, y se deja ahí por otros 35 minutos el dispositivo para ver cómo se comporta la hemodinamia de este corazón, y obtenemos los mismos resultados en cuanto a la D2 del ventrículo derecho. Cae de 17 a 9. Se hace una maniobra de Minnesota en la proyección que vemos al lado derecho, en donde vemos que está bien sujeta, no hay ningún indicio de que pueda ser migrado este dispositivo. Y después de 35 minutos de estar observando ahí que el comportamiento hemodinámico fue favorable, decide liberarse el dispositivo. En la proyección del lado derecho vemos pues una angiografía donde se libera contraste en el atrio derecho, y vemos sí paso de medio contraste, esto también explicado para nosotros por las fenestras previamente realizadas al dispositivo, pero sí vemos un adecuado pues ahí paso de anterogrado hacia el árbol pulmonar. Es material utilizado, como ya les comenté, es material habitual para la liberación del dispositivo, con este dispositivo de 15 milímetros sobre una camisa de 7 frames, y el dispositivo previamente fenestrado de forma artesanal. Después de la liberación del dispositivo, hacemos una corrida nuevamente para ver cómo están estas presiones y esta saturación, y vemos que se mantienen la D2 del ventrículo derecho en 9, y vemos también que la media del árbol pulmonar disminuye de 13 a 10, y pues de forma distal un poco más. Vemos también que la saturación basal de esta paciente, que rondaba en los 70%, aumenta a más del 90% después de la oclusión de este defecto. Obviamente pasan las horas, la radiografía de control de esta paciente ya en piso nos muestran un dispositivo que no se encontraba en la posición habitual. Obviamente se hacen todas las gestiones, esto fue un viernes, y pues obviamente el sábado es no laboral para la mayor parte del personal del hospital, así es que se hacen todas las gestiones para pedir sala como urgencia. La primera angiografía es una angiografía en el árbol pulmonar, donde se descarta que el dispositivo esté localizado en el trayecto de este, y posteriormente se hace pues el diagnóstico de que el dispositivo se encontraba en el lado arterial sistémico. Se hace la medición de la vasculatura periférica para ver qué tamaño de camisa es la adecuada para subir. Se decide inicialmente una camisa 12 por cuestiones de logística de ahí del proveedor, pero la camisa presenta un acordeonamiento
y se decide disminuir a 9 frames la camisa. A través de la camisa se pasa un catéter para fijar una guía por atrás del dispositivo, esto ya pasando sobre la aorta, para tener una mayor seguridad de que no se moviera más de lo debido. Y aquí vemos cómo se empiezan a hacer las maniobras para hacer el intercambio de todas estas guías que se utilizaron. Al final se coloca una guía ampla Super Stiff para darle un mayor soporte. Y sobre estas guías se empiezan a subir, se hacen los intercambios de la guía, perdón, para subir los catéter lazo. Inicialmente, pues uno de 10 milímetros con el cual se logra sujetar del tornillo de liberación del hub, y posteriormente, ya una vez sujeto, se procede a el ascenso de un nuevo lazo para hacer la técnica de doble lazo y sujetarlo de manera correcta o más precisa o más segura. Posterior a haberlo sujetado, se hacen todas las maniobras para tratar de horizontalizarlo, y aquí estamos viendo cómo hacemos el acercamiento de la camisa para que sea menos el trayecto de esta maniobra. Y aquí con un segundo lazo se da pues mayor estabilidad. Se logra... Ahí están un poco los intentos que se hicieron, es algo que no es tan fácil en el momento y pues sí nos lleva bastante tiempo el tratar de hacerlo de la manera segura. Y aquí estamos viendo ya el intento de tracción para tratar de meter lo más que se pueda el dispositivo a la camisa. Se hacen algunos pequeños arrastres del dispositivo ya sujeto. Vemos que no hay poca factibilidad de que se logre escabullir. Bueno, aquí el video se corta, pero se hace una horizontalización y se logra meter el 90% aproximadamente del dispositivo a la camisa. En esta paciente, pues ya consideramos sale fuera del tratamiento intervencionista, y pues las opciones que quedan para ella serán a lo mejor tal vez las quirúrgicas, y entre ellas pues está la opción a la cual se pensó en un principio, Glenn, pero al ver el flujo anterógrado de este ventrículo pudiera llevarse a 1,5 o a intentar un cierre quirúrgico con un parche fenestrado. Las conclusiones de este caso, como lo vimos en esta paciente fue muy afortunada de estar donde le tocó nacer. El intervencionismo en esta paciente ha sido clave para el desarrollo de este corazón derecho, y las posibilidades terapéuticas de esta paciente siguen siendo pues bastante diversas. La fenestra y la mejora hemodinámica que observamos nosotros no son garantía de la no migración de este dispositivo o de cualquier dispositivo que se vaya a colocar. Y también como enseñanza nos queda que una planeación y la disposición de los materiales adecuados hace factible que la resolución de las complicaciones pues sean más factibles por cateterismo. Muchas gracias. Una pregunta. Pues ese es el caso de Ciudad de México. Muy en particular me gustaría saber la opinión del doctor Zunzunegui. ¿Hubiera hecho lo mismo, doctor? No sé si hubiera hecho lo mismo, pero seguramente porque cada vez que intentas rescatar un dispositivo lo haces de una forma diferente, Alejandro. O sea, la maniobra es siempre la misma. Yo creo que la maniobra con 2 lazos está bien. Nosotros, por ejemplo, somos bastante amigos de utilizar más que eso un acceso arterial o venoso extra, empujando el dispositivo con un multipropósito simplemente para bascularlo. Pero no sé, te pregunto yo a ti, ¿has hecho alguna vez lo mismo en un dispositivo embolizado en el mismo sitio alguna vez? ¿Tienes 2 pacientes iguales? No, como bien comentas, es complejo. Quisiera hacer una pregunta más al doctor Zaval. Doctor Zaval, ¿hubieras cerrado este defecto o hubieras ido a sesión? ¿Qué hubieras hecho?
Yo creo que estaban todas las condiciones para poderlo cerrar por vía percutánea. Todos los datos hemodinámicos al ocluir el defecto estaban adecuados. Yo creo que lo mejor era intentarlo por vía percutánea, sin lugar a dudas. Sí, yo en eso no tengo ninguna duda, Alejandro. Yo digo resolver la complicación, pero llegar a la complicación lo hubiera hecho igual, porque hubiera hecho lo mismo. Te digo resolver la complicación en cuanto a las maniobras de extracción, pero yo creo que la indicación está establecida de una forma rigurosa. De todas La maneras, pregunta es por qué ha fallado, ¿no? ¿Por qué ha embolizado? Porque a lo mejor no era tan, a lo mejor no era tan riguroso como pasa siempre. Con los casos, ¿les parece? Sí, porque si no, mi matrimonio peligra, ¿eh? Y eso sí que es una complicación. Solamente nada más un comentario. Creo que los marcianos llegaron de Marte, parece ser. Stop flow, perdón, pero Alejandro, la técnica de stop flow yo creo que es muy engañosa. Sí. A mi modo de ver, siempre que vayamos a usar el balón es mejor el stretch que el stop flow. Sí. Yo también lo creo, Carlos. Quizás excepto cuando los golpes sean muy aneurismáticos, muy complacientes, porque te puedes llevar ahí todo. De todas formas, si me permitís... Continuamos con Sevilla y los marcianos. Gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Yo soy Pedro Agudo Montores, residente de pediatría del Hospital Infantil Virgen del Rocío en Sevilla, y presento este caso junto al equipo de hemodinámica pediátrica de este hospital, que son los doctores Félix e Isma, que ya conoceréis. Y este caso clínico lo hemos titulado He visto un ovni. Y ahora a lo largo de la presentación veréis por qué. Como antecedentes tenemos una niña de 5 años y 20 kilos que estaba clínicamente asintomática y que se seguía en las consultas de cardiología pediátrica por una CIA Ostium Secundum de tamaño 11×12 y que tanto en el electro como en la ecocardiografía se evidenciaban datos de sobrecarga de volumen de cavidades derechas. Entonces, dado estas características y esta repercusión hemodinámica, se decidió paso a la sala de cateterismo y ahí se realizó una ecografía transesofágica donde se comprueban las características de dicha CIA de 11×12 con unos bordes adecuados y con quizá un borde más floppy el superior. El tamaño total de la CIA era aproximadamente de 27 milímetros y con estas características nosotros decidimos usar un dispositivo que ya hemos comentado en la tarde de hoy, que es el Fibula Flex 2. Este dispositivo es un dispositivo muy poco traumático y que tiene como característica que permite la basculación cuando se está posicionando, y el agarre de este dispositivo es a través de esa bolita que vemos en la imagen y unas pinzas que a través de ellas se introduce el dispositivo en su vaina. Aquí podemos ver más características de este dispositivo, que está compuesto de un disco izquierdo, que es más grande y plano, una cintura, y un disco derecho, que es donde se agarra la bolita. En nuestro caso, como teníamos una CIA de en torno a 11 milímetros, decidimos colocar un dispositivo de 12 milímetros, que requería un introductor de 9 French. Entonces pasamos a ver las imágenes del cateterismo. Aquí estamos posicionando el dispositivo. Ya estaba fuera el dispositivo, pero no estábamos conformes con su posición, y al intentar reintroducirlo en la vaina se produce una liberación involuntaria del dispositivo, quedando libre como podemos ver en el vídeo. Ya hemos empezado el cateterismo con el pie derecho y aquí lo que podemos ver en los siguientes vídeos es que este dispositivo se había quedado en posición en cavidad izquierda, en posición submitral. Entonces, lo primero que intentamos fue desplazar ese dispositivo desde la cavidad izquierda a las cavidades derechas. Esto, aunque no está recogido en el vídeo, se consiguió con la misma guía de liberación del dispositivo. Y ya tuvimos la siguiente imagen, que aquí es cuando podemos decir que estamos viendo un ovni. ¿Por qué? Porque tenemos esa especie de platillo volante orbitando sobre el corazón, entrando y saliendo en la cavidad derecha a través de la válvula tricúspide, y podemos ver cómo el movimiento exagerado de ese dispositivo. Una vez lo que pasó posteriormente fue que el dispositivo se quedó estancado en el aparato subtricuspidio, con la mala pata de que lo que es la cara del disco derecho estaba mirando a la pared lateral del ventrículo derecho y por tanto ahí era donde quedaba la bolita. Entonces acceder con un lazo hacia esa bola en ese momento era complicado. Entonces, ¿qué pensamos?
Lo que intentamos hacer en un primer momento para poder movilizar el dispositivo, cogimos un segundo acceso venoso y a través de un catéter pudimos abrir a través de la válvula tricúspida, abrir los velos y que el dispositivo se movilizara. Ahora teníamos que cazar ese dispositivo. Pensamos que sería muy difícil cazar la bolita con un lazo pequeño, puesto que el dispositivo tenía gran movilidad. Entonces lo que intentamos en un primer momento fue cazarlo con un lazo de mayor tamaño. En este caso utilizamos uno de 30 milímetros sobre un catéter JR de 5 French. Tras varios intentos conseguimos cazar este dispositivo y como vemos en la escopia se hizo alrededor del mismo. Una vez lo teníamos ya sujeto, lo que hicimos fue desplazarlo hacia la aurícula derecha y hacia la vena cava inferior y por ese segundo acceso venoso subir una vaina que teníamos de 9 French a 10 French, introducir un microlazo de 5 milímetros y poder hacer coger el dispositivo a través de la bolita con la técnica del doble lazo. Una vez ya lo teníamos sujeto, quitamos el lazo grande de 30 milímetros e intentamos recuperar el dispositivo. En un primer momento lo realizamos sobre la vena cava inferior y aquí podemos ver cómo el dispositivo, aunque se desplaza y se despliega, no consigue entrar a pesar de toda la fuerza que se está realizando. Entonces, pensamos que el dispositivo no se estaba horizontalizando lo suficiente, por lo tanto, subimos tanto el dispositivo como la vaina hacia la aurícula derecha. Y ahora, cuando lo intentamos aquí, se consiguió de forma exitosa y todo el dispositivo entró en la vaina. En este momento ya la frecuencia cardíaca de la hemodinamista empezó a descender y lo que hicimos posteriormente fue un control de una venografía en la vena cava inferior para demostrar que no había habido ningún daño en la vena cava inferior, que se descartó. Por lo tanto, ¿qué resultados tenemos de este cateterismo? Pues hemos dicho que la vena cava inferior estaba íntegra. Se hizo una ET de control en el que se vio que no había daño en la válvula AV y se decidió en este momento, dado todo lo que había pasado y la incidencia, posponer el cateterismo para el cierre de la CIA para otro momento. La niña se retiraron los vendajes compresivos a las 24 horas, se fue de alta sin otra incidencia y ya así en un segundo tiempo se realizó el cierre de la CIA sin incidencia con el mismo tipo de dispositivo y de tamaño, es decir, un fíbula de 12. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos trae este caso? Pues, en primer lugar, que hay que asegurar la sujeción del dispositivo antes de introducirlo. Hay que cerciorarse mucho en esto y comprobar que está bien sujeto. También hay que tener previstos los pasos a seguir y el material necesario ante una posible embolización de cualquier tipo de dispositivo. Es importante también mantener la calma en la medida de lo posible, aunque esto siempre es más fácil decirlo que luego hacerlo. En caso de que sea posible, se tiene que intentar desplazar el dispositivo a cavidades derechas, que son más seguras, y a un sitio donde produzca la menos obstrucción posible. Y por último, decir que la reintroducción del dispositivo en la vaina necesita del espacio suficiente, tanto para la expansión como la rotación del dispositivo, y que se pueda reintroducir de nuevo. Y esto es todo del caso. Muchas gracias. No, pues espectacular caso, ¿eh? Haber repasado todas las maniobras que se pueden hacer para el rescate de un dispositivo. Enhorabuena. Yo cuando vi el título, esto de he visto un ovni y habéis pasado la feria de abril, digo, yo no sé muy bien si será consecuencia de otra cosa. Pero enhorabuena de verdad, ¿eh? Vale, gracias. Como mero dato cultural, hablando de los marcianitos verdes, ¿cuánto tiempo les tomó en procedimiento y de radiación? ¿Tenemos alguna idea de estos datos? El procedimiento, lo que es la recuperación del dispositivo, fue en torno a 30 minutos. Los tiempos de radiación no los tengo ahora mismo. Bueno, perfecto, perfecto. ¿Está conectado ya Caracas con el caso de comunicación interventricular? ¿Lo tenemos listo? Sí, aquí estamos listos. Pues arrancamos. Buenas. Pues bueno, para mí todo un placer, agradecido por la invitación. Le vamos a presentar un caso hemólisis posterior a un cierre con dispositivo de una comunicación interventricular. Mi nombre es Manfred Germani, yo soy cardiólogo, pediatra, intervencionista y trabajo en el Hospital Miguel Pérez Carreño en Caracas y en el Centro Policlínico Valencia
que fue donde realizamos este caso. Estuvieron conmigo mis maestros, el doctor Federico Borges y el doctor Ángelo Esparano, y los colegas el doctor Alejandro Franco, la doctora Elka Marcano, quien fue el ecocardiografista, y el doctor Fernando Prieto, que es el cardiólogo tratante del paciente. Que nos remitió una paciente femenina de 10 años de edad con una trisomía 21, con un antecedente a los 2 años de haber sido llevada a cirugía para corrección de un canal AB parcial, y que estuvo en control con él por una CIB residual con repercusión hemodinámica, una paciente de 25 años de edad, de 25 kilos, perdón. Hacemos un ecocardiograma transesofágico previo al cateterismo y vemos un defecto del perimembranoso amplio en el lado izquierdo y con múltiples orificios hacia las cavidades derechas, por lo que planteamos que es una CIB perimembranosa aneurismática con múltiples orificios. La llevamos a la sala de hemodinamia y hacemos la ventriculografía, donde evidencian las características que le mencioné previamente. Fíjense cómo hay varios chorros, varios cortocircuitos hacia las cavidades derechas, y se correlaciona con el ecocardiograma transesofágico. Las medidas del lado izquierdo eran de 13 milímetros y habían varios orificios que oscilaban entre 2 y 4 milímetros respectivamente. Entonces, cruzamos la comunicación interventricular con un catéter JR. Fíjense cómo aquí entramos, hacemos el ASA atrioventricular y procedemos a colocar un dispositivo de CIB Amplatzer de 12 milímetros con la finalidad de ocluir el extremo izquierdo del defecto y lograr detener todos los cortocircuitos. Entonces, justamente cuando implantamos la prótesis, empieza el problema y nos comentan de que se fue la energía eléctrica en el centro y tenemos 30 minutos para terminar el caso. Aún así, bueno, ya estamos bien avanzados en el procedimiento, estamos bastante conformes con los resultados del procedimiento y procedemos a la liberación del mismo. Fíjense que aquí lo vemos en la angiografía y aquí justamente el momento en el ecocardiograma transesofágico. Hacemos el ecocardiograma donde vemos un dispositivo bien colocado con cortocircuito residual escaso por el medio y en la periferia del dispositivo. Entonces, otra parte del problema, aquí la frecuencia cardíaca de todos nosotros aumentó muchísimo. Cuando el cardiólogo tratante me manda esta imagen muy explícita, esta foto, estas 4 horas post procedimiento, y vemos una hematuria franca de la paciente. Hacemos un control de hemoglobina hematocrito y vemos un descenso de 2 gramos de hemoglobina. Esto es 4 horas post procedimiento. Entonces, hacemos la discusión del caso en todo el equipo y planteamos una conducta conservadora que igual inició de una vez, que es el tratamiento médico con el uso de esteroides, hiperhidratación y alcalinización, y retirar el dispositivo, y nos planteamos en vista del hallazgo que les voy a mencionar en la imagen del transesofágico, que aquí lo vamos a ver muy bien en la angiografía, cómo hay un cortocircuito residual con un jet de alta velocidad justo por encima del dispositivo. Eso lo vemos aquí muy bien en el transesofágico también, que fue la decisión por la que fuimos a implantar una segunda prótesis pasando por ese defecto. La medida de ese defecto era de más o menos 4 milímetros. Entonces, atravesamos el defecto, vemos aquí en la angiografía y en el ecocardiograma transesofágico cómo está el catéter pasando justamente por encima del dispositivo. Introducimos un sistema liberador 5 French con un dispositivo Amplatzer Duocluder 2 para posicionarlo sobre el otro dispositivo. Hacemos angiografía para verificar la posición y vemos como hay una mejoría notoria del cortocircuito, por lo que, y eso también lo evidenciamos en el ecocardiograma transesofágico, por lo que decidimos liberar el dispositivo. Fíjense las imágenes del ecocardiograma transesofágico, como el cortocircuito residual es bastante escaso. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? A las 4 horas las orinas empezaron a ser claras, detuvo el descenso, la hemoglobina se mantuvo estable, y a las 24 horas, por evolución clínica satisfactoria, pues decidimos el alta médica del paciente. Muchísimas gracias por su atención.
Precioso caso, la verdad. Precioso, precioso. Por parte del panel o el público. Si tienen alguna pregunta, comentario, si podemos invitar al doctor Borges a hacer algún comentario. ¿Cuánto de fácil fue sondar el defecto residual una vez que estaba el primer dispositivo? La medida era de 4 milímetros. No, ¿cómo de fácil fue sondarlo? Lo logramos atravesar sin mayores complicaciones. Sí, y se pudo anclar bien sobre el dispositivo que ya estaba colocado. La verdad, el segundo cateterismo fue bastante rápido. ¿Creéis realmente que ha sido ese defecto residual que provocaba la hemólisis? ¿O creéis que a lo mejor se ha trombosado el dispositivo de FIV? A ver, hemos hecho todas las conductas, hemos tenido tratamiento médico y le hemos dado oportunidades a los pacientes. La verdad, la mayoría con tratamiento médico mejora. Tuvimos uno de los pacientes que hicimos en el JM de Los Ríos, en el Hospital de Niños, que le dimos una semana y en ese momento no contábamos, el equipo de cirugía no estaba disponible y decidimos retirar la prótesis en ese paciente. Aquí la decisión, que lo que planteamos es que el cortocircuito el jet era pues muy evidente y sobre todo justo en la pestaña, donde el planteamiento es que pues ahí es donde se produce la mayor hemólisis y pensamos que ciertamente esa posición tenía muchísimo que ver con el mecanismo para generar la hemólisis. Y creemos que de hecho justo antes de entrar al cateterismo hicimos una hemoglobina hematocrito control y el descenso venía en picada. Entonces sí creemos que la colocación de esa segunda prótesis, en vista de la mejoría clínica y de paraclínica, ciertamente tuvo muchísimo que ver con el éxito. Eso que dices es fundamental para tomar una decisión. Si el SUN es peridispositivo, también en los Nito Club nos pasa, si es peridispositivo, son los que hemolizan. Los intradispositivos, como se van enlenteciendo el jet, es eso. Y fíjate que a veces consigues poner un dispositivo sin cerrar la CIV residual, pero no sé qué pasa, que rectificas la dirección del jet y mejora la hemólisis y luego el cierre se produce en diferido. Pero eso es fundamental. Ahí está claro el mecanismo, yo lo veo claro. O sea, como comentas, está pegando el jet de alta velocidad en el disco oclusor derecho. Yo creo que ahí... Sí, totalmente de acuerdo. También yo creo que respecto a lo que pregunta César, quizás tuvisteis cierta facilidad, con toda la dificultad que supone sondar el SUN residual, parece un tipo Gerbode, ¿no? Parece que fue desde la aurícula derecha directamente al ventrículo. Y eso quizás facilitó un poco que el sondaje fuese desde el lado derecho. Pero vamos, felicidades porque quedó perfecto. Sí, muy buena la acotación, doctor. De acuerdo. Bueno, perfecto. Pues si quieren continuamos con el siguiente caso de comunicación interventricular desde Caracas, Venezuela, y después continúa México. Gracias. Gracias, un placer. Agradezco enorme permitirme compartir con ustedes un caso que tuve la fortuna de atender con el doctor junto con el doctor Zunzunegui. Me desempeño como hemodinamista en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, Colombia. La paciente sobre la cual vamos a presentar el caso, 23 años de edad, 45 kilos, 1,55 de estatura, tetralogía de Fallot, con antecedentes quirúrgicos en el año 96 de corrección de Fallot con un parche monocúspido que desde el reporte postoperatorio inmediato hablaba de una CIV residual. En el año 2006, en esa misma institución, en Bogotá, fue atendida, colocan por insuficiencia pulmonar libre y CIV, un homoinjerto en posición pulmonar, número 18, dejan CIV residual. La paciente asiste al centro en el Hospital Cardiovascular donde me desempeño por clínica de síncopes. Encontramos entonces durante ecocardiograma que se realiza en la institución la presencia de una comunicación interventricular residual con cortocircuito bidireccional, una doble lesión pulmonar
estenosis severa, insuficiencia moderada, una presión sistólica del ventrículo derecho de 110 milímetros de mercurio, un ventrículo derecho hipertrófico dilatado con un compromiso de la función 35-40% y una función del ventrículo izquierdo conservada. Se decidió llevar a estudio hemodinámico donde los datos hemodinámicos muestran una presión de aorta de 134-54-80, llamaba la atención en el árbol pulmonar 57, 15, 29, 65, 19, 30, es decir, datos de hipertensión pulmonar con una presión sistólica documentada en cateterismo de 114, 0,10 del ventrículo derecho con una del izquierdo de 134. Y las resistencias informadas ahí. Durante el cateterismo se hizo la evaluación de las coronarias y el test de oclusión del injerto de la válvula pulmonar, como están ahí. Se hicieron las mediciones en un injerto de 18 milímetros para un Z-1, las ramas pulmonares de buen tamaño y una CID interventricular con un diámetro estimado de 8 a 9 milímetros. Se hizo todo el estudio pensando en un tratamiento percutáneo de sus lesiones. Esta es la radiografía de tórax, como es algo de cardiomegalia, que es lo que llama la atención. El flujo pulmonar, podríamos decir que está normal a ligeramente disminuido. Un electrocardiograma que muestra un trastorno generalizado de la conducción intraventricular, bloqueo completo de rama derecha. Se llevó a discusión al interior del grupo, donde se llegó a la conclusión de una doble lesión vascular pulmonar asociada a hipertensión pulmonar, una CID residual de 8 milímetros con cortocircuito bidireccional, y pues se habló sobre los mecanismos de disfunción del homoinjerto pulmonar, que sin duda incluían todos estos referidos ahí: crecimiento del paciente, regeneración, para que llegara a doble lesión de la válvula, estenosis e insuficiencia. Fue discutida junto con nuestro proctor, que para mi institución es el doctor Zunzunegui, y con el grupo multidisciplinario de cirugía, UCI, anestesia cardiovascular, y fue aprobada para tratamiento endovascular, implante de válvula Melo y cierre de CID residual. Entonces fue llevada llegó el día del procedimiento, se comenzó a discutir con el doctor Zunzunegui en qué orden lo íbamos a hacer. Primero implantar la válvula Melo o primero cerrar la CID. Esa fue una discusión. Llegamos a un común acuerdo de primero cerrar la CID, o sea, ocluirla, mas no necesariamente liberar el dispositivo. Esa fue la primera apreciación. Y también discutimos en dónde hacer el LASA y de dónde tener sostenido el dispositivo. Entonces, la primera decisión fue cerrar la CID, que técnicamente es difícil. Nos preocupaba que al liberar la estenosis pulmonar, la paciente se comportara con un edema más importante de pulmón, y además también nos preocupaba que una vez implantada la válvula Melo y tuviésemos que manipular, si no era posible el asa en la cava superior muchas veces, para hacer el cierre de la comunicación interventricular. Finalmente se decidió el cierre percutáneo con un dispositivo Cera que tenemos en Colombia hace años, asimétrico, de 10 milímetros, cuyo disco izquierdo es de 16, el derecho de 15, hacer un pre-stent posterior con un CP covered 8 C por 45 milímetros, montado en un balón BID de 20 milímetros por 4.5 centímetros, y el implante de la válvula Melo. ¿Cómo se preparó la paciente? Acceso venoso, anestesia cardiovascular, previa que era un procedimiento largo. Ellos decidieron un acceso venoso central subclavio derecho. Se canalizaron ambas venas femorales, un introductor arterial femoral derecho. Se alistó camisa de marcapaso por yugular derecha. Y aquí está la secuencia.
en la que se hizo el procedimiento y ustedes ven, se hizo nuevamente el test de la relación de las coronarias con respecto a lo muy quieto, se midió la CID, se logró colocar disco izquierdo, disco derecho adecuadamente, que mi planteamiento con el doctor Zunzunegui era mantener el control o sea, ya estaba cerrada, ya lo habíamos documentado, la paciente hemodinámicamente bien. A mí me preocupaba que durante la manipulación que teníamos que hacer para implantar la Melody, se migrara el dispositivo y mi sugerencia fue mantener el control, no soltar de cable el liberador. Finalmente, se decidió de común acuerdo soltar de una vez el dispositivo y como ustedes ven ahí, oclusión total del defecto y estábamos felices. Luego procedemos a hacer el primer paso, pre-stent del lomo injerto para luego implantar la válvula Melody. Estamos en ese proceso, comenzamos, ahí subimos el balón de 20 milímetros con el stent cubierto CP y procedemos a hacer el pre-stent y fíjense en ustedes. Vuela el dispositivo que habíamos colocado hacia la aorta. Entonces, obviamente estábamos sorprendidos y procedemos a retirar el dispositivo. Finalmente, esto lo aprendí el doctor Zunzunegui, a biselar la camisa. Para extraerlo se biseló la camisa, se utilizó un asa, una camisa 2 French por encima de lo que requirió entrar el dispositivo. La guía se dejó en posición una vez que se hizo el pre-stent, logramos sacar el dispositivo y que evaluamos la hemodinamia. Y en la hemodinamia la presión del ventrículo derecho, que era 114, bajó a 71, la de la arteria pulmonar era de 54, 14, 28, la aorta 107, la relación ventrículo derecho-aorta 66%. En este momento teníamos dilatado ya lo muy quieto, predilatado, digamos así, el pre-stent, y la CID abierta, que no era nuestra intención permeable, que no era nuestra intención inicial. Entonces, se procedió a colocar la válvula Melody. Ahí ustedes están viendo, la logramos implantar y, oh sorpresa, el paciente presenta hipotensión sostenida, ritmo sinusal, ST sin alteraciones, palidez mucocutánea, la válvula se debía adecuadamente, los estén adecuadamente, y nos llamó la atención en la fluoroscopia, fíjense en ustedes, emitoras derecho, la presencia, fíjense en ustedes, de un hemotórax derecho. El antecedente era de que durante el acceso venoso central habían transficiado la arteria subclavia. Entonces, ustedes ven ahí el derrame, la paciente inestable, discutimos, se comenzó transfusión, la paciente estaba aumentando el lactato, estaba inestable para hacer en este momento cualquier cálculo y se discutió si proseguíamos, pues nuestro intento era hacer simultáneamente el implante de la válvula Melody y el cierre de la CID. Se decidió aplazar la intervención de cierre de CID para un segundo tiempo. Ustedes ven el día posterior, la válvula muy bien y el comportamiento de la CID con cortocircuito de izquierda a derecha.
4 meses después la llevé a sala de hemodinamia y procedí al cierre de la comunicación interventricular residual. Ustedes ven ahí, posimplante de la válvula Melody. Se dejó el mismo dispositivo, la misma medida. Ustedes ven acá los ecos postoperatorios. La reflexión y la lección aprendida está sobre el tema de definir el orden en que se van a implantar los dispositivos, que es una parte muy difícil del procedimiento, ya que una mala decisión afecta los resultados. Hay dudas y uno no puede predecir cuando hay lesiones asociadas el comportamiento de los cortocircuitos y obstrucciones y lo que va a presentar el paciente posterior a solucionar el uno o el otro. Y es difícil simular antes de llevar a sala de hemodinamia esas condiciones y poderlas predecir. Obviamente el tratamiento transcatéter simultáneo de varias afecciones cardíacas es bastante beneficioso para el paciente porque al final mejora el resultado general del procedimiento, tiempo anestésico, el número de veces que tienes que canalizar los vasos y puede representar una reducción final adicional de los costos. Y una lección que nos dejó el interrogante es que el hacer las intervenciones a veces en un tiempo prudente, una vez que el dispositivo, por ejemplo, la válvula ya es poco probable que migre, puede ser más beneficiosa, pero siguen quedando estas dudas con este caso. No sé, el doctor Zunzunegui, por favor. Sí, no, te queda sus opiniones. el quinto punto de las lecciones aprendidas, que es nunca jamás llamar al doctor Zunzunegui. Y yo creo que eso es lo que parece que ha quedado claro. Pero sí, a ver, yo recuerdo perfectamente ese caso. Creo que había también algún problema de accesos venosos, teníamos que dejar el dispositivo colocado. Yo la verdad me pareció que estaba bien, pero bueno, yo creo que ahí consolidamos nuestra amistad, Luz, porque me sigues llamando, pasamos muchas horas juntos. Bueno, esto fue desde la mañana hasta la noche, luego el hemotoras, que pensábamos que era una arteria lobar que habíamos perforado, pero realmente no había hemoptisis asociada. Fue un caso bien bonito. Entonces, cuando fue bien el caso, efectivamente, es cuando tú lo acabaste y yo no estaba. Una pregunta respecto al momento de la embolización. ¿Creéis que tuvo que ver con la vaina una cuestión mecánica o quizá el aumento transitorio de la presión del ventrículo derecho? La presión, yo creo, ¿no, Luz? Yo pienso igual, que fue el aumento de la presión, que obviamente lo reflexionábamos con el doctor para asegurar que estén bien adosadas las paredes, uno se demora un poquito más. Y le comentaba al doctor que yo estuve revisando la literatura y hay un caso reportado en Irán en el 2012 en que la situación era CIB perimembranosa en más de mayor tamaño, usaron un dispositivo 14 y una estenosis severísima con una presión intraventricular derecha de 134 de la válvula pulmonar y lo hicieron en el mismo orden de nosotros y el dispositivo no se embolizó. En este caso pienso que obviamente teniendo un stent que queríamos asegurarnos que quedara bien adosado a las paredes, tuvo que ver que nos demoráramos un poquito y ayudar a que la presión intraventricular del ventrículo derecho pues se hiciera suprasistémica. Y se mantuviera más en el tiempo, yo creo, sí. Bueno, y después está efectivamente el factor Zunzunegui. Eso siempre es así. Eso siempre es así. Eso está, sin lugar a dudas. Eso está descrito. Eso está descrito. La sistemática va paso a paso, ya está. Pero bueno, Lorenzo, ¿estamos listos con el caso de Guadalajara? Estamos listos, doctor. Le damos pie. Adelante. Gracias, Lorenzo. ¿Ya ahí ven mi pantalla, doctor? Sí. Sí. Es correcto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por el apoyo técnico de Jordi y compañía. Vamos a empezar con el cierre de CIB periventricular. Yo soy Lorenzo Gutiérrez Cobian del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Para mayor referencia a nivel mundial, pues la tierra del tequila.
mundialmente conocida. Este es parte del equipo que trabajamos dentro del hospital, y el doctor Juan Pablo Sandoval, que ya le quieren dar una plaza en mi hospital, mi jefe, le quiere dar un lugar de nosotros, porque es con el que empezamos el programa de cierre de CIB. Prácticamente llevamos ya entre 3 años y medio, y este fue uno de nuestros últimos casos que fue llevado en cierre periventricular. Es un paciente masculino de 1 año 9 meses con antecedente en la etapa neonatal de una coartación y una CIB muscular apical amplia, y que fue llevado a los 22 días de vida a una cuartectomía y un bandaje de la arteria pulmonar. El paciente, con una evolución insidiosa en terapia neonatal, presentó displasia broncopulmonar, el paciente tenía trastornos de la mecánica de la deglución, un peso bajo, y el paciente prácticamente al año 11 meses fue cuando decidimos llevarlo al procedimiento. El paciente previamente se presentó en una sesión médico-quirúrgica, y se comentó por parte de cirugía que el cierre iba a ser un poquito complejo por lo apical del defecto, y que era un defecto grande. Entonces, en consenso, se valoró el retiro del bandaje pulmonar y el cierre periventricular de la CIB. En un inicio también planteamos el cierre de la CIB en un segundo tiempo, pero el cirujano fue el que, aquí debo reconocer, el doctor Marlo Ortiz nos empujó un poquito a decir, pues vamos a intentar hacer el cierre periventricular. Si hay alguna eventualidad, pues ahí mismo se resuelve en sala y entramos al quirófano. Este fue el eco con el que me convencieron, porque veía yo que era un defecto, que aunque era apical, tenía un pequeño remanente septal en la parte inferior del corazón. Entonces dije, bueno, puede ser factible, podemos entrar por él. Y cuando hicimos ya el eco transesofágico, para mi sorpresa, pues la imagen más fina, vemos un defecto muy amplio que en promedio mide 11.9 milímetros de diámetro, con un remanente septal, la verdad, muy pequeño. Y ahí está la medición prácticamente del defecto. Esto ya lo habíamos visto ahí, lo teníamos planeado. Decidimos escoger un dispositivo de Occlutech muscular de 12 milímetros. Ahí estamos viendo lo que es el retiro del bandaje. Un poquito también lo que son las manos. Hacemos las pruebas, planeamos utilizar un introductor de 9 French, y previo a eso pues tratamos de verificar todos los pasos para ver que nuestro dispositivo corriera a través del introductor, hacerlo en forma coordinada a todo el equipo. Esta es una imagen pues donde se ven solo nuestras manos, pero ya verán la sala cómo se ve de llena posterior a eso. Ya una vez que hicimos de acuerdo a como dictan ahí las reglas para los cierres de CIB periventricular, el cirujano nos apoyó un poquito colocando lo que era su dedo para tratarnos de orientar a lo que es la punción. Se encargó el doctor Marlo de la punción. Posterior a eso pasamos la guía, siempre con una guía ecocardiográfica, y ahí estamos ya en el paso de lo que es el introductor. Cuidamos mucho, tratamos de cuidar mucho lo que es el dilatador, de irlo rescatando para que no fuéramos a lesionar el corazón o ir a perforar, previo a una jareta que nos había hecho el cirujano, siempre con el control ecocardiográfico, que pues son salas pequeñas, y eso dificulta un poquito a veces dónde podemos colocar nuestros equipos. No tenemos una pantalla ahí para poder ver nuestro ecocardiograma. Y posterior a eso, en este video vemos parte de los pasos. Si ustedes ven, enfrente de mí está lo que es el cirujano, el ayudante, y empezamos a ver en el segundo video el despliegue de la imagen. Ahí es cuando vemos que nos gusta la posición, y ahí dije una mala palabra, dije, si esto no queda, nos vamos ya de aquí, porque habíamos tenido un poquito de problemas para el despliegue y para la visualización ecocardiográfica de lo que era el catéter. Pero una vez que vimos el catéter cruzando, desplegamos en forma inmediata el primer disco del lado izquierdo, y posterior a eso liberamos el disco del lado derecho. Vimos que tenía un buen anclaje. Es un dispositivo grande para el paciente, prácticamente la mitad del septo interventricular. Y la doctora Sandra Pacheco nos hizo favor de revisar todo lo que eran válvulas, ver la posición, ver que todo estuviera correcto, y en base a eso valoramos soltar lo que era el dispositivo. Ahí mucha comunicación con el equipo de cirugía para poder hacer
la liberación del dispositivo. Y viendo en retrospectiva, no les dejo el audio del video, pero cuando yo ya coloco el dispositivo, se escucha en el audio original que dice el cirujano: ¿cuánto llevas transfundido? Va un paquete globular, entonces el paciente está sangrando. Yo siempre hago mucho hincapié con mis residentes que el hemodinamista tiene que tener una visión de 360 grados y estar atento a todo, al monitor, al anestesiólogo, al instrumentista, a quien te esté ayudando y demás. Pero también a veces uno se clava en su trabajo y eso no lo escucho hasta que empiezo a revisar los audios de los videos. Ya desde ahí mi paciente teníamos un sangrado en el lecho vascular y ya se había transfundido un paquete globular y iban por el segundo paquete. Probablemente si yo lo hubiera escuchado, igual hubiera parado el procedimiento y a lo mejor no hubiera alcanzado a liberar el dispositivo. Entonces vemos la posición del dispositivo, nos gusta, procedemos a la liberación y cuando hacemos ya la liberación, vemos que todo está perfecto en el ecocardiograma, nos dicen que sigue con el sangrado, se verifica una perforación en la pared posterior del ventrículo izquierdo. Un punto clave por el que decidimos entrar a esto fue los antecedentes del paciente, una evolución tórpida en la terapia y sabíamos que a lo mejor una manipulación más invasiva con un corazón con disfunción, a lo mejor pudiera llevar a más complicaciones en la terapia y era por eso que no queríamos entrar a la circulación extracorpórea. Pero con el sangrado del cirujano que estaba ahí, recuerdo que comentamos, si yo libero el dispositivo y se emboliza, tienes todo listo para entrar a bomba, me dijo, sin problemas entramos. Entonces, cuando vimos el sangrado, el cirujano decidió entrar a bomba para el defecto porque era muy posterior, me comentaba él. Fue un tiempo de bomba corto, aparentemente 33 minutos, y el sangrado total se cuantificó en 47 mililitros. Este es el ecocardiograma que hicimos en el turno nocturno para ver cómo estaba el dispositivo y llamaba la atención que el paciente estaba con tendencia a un estado hiperdinámico con frecuencias cardíacas altas y que empezaba a requerir mayor aporte aminérgico. Yo cuando vi también el dispositivo, igual que el caso previo, también consideré que no fuera a empezar a hacer hemólisis por el tamaño del dispositivo. Afortunadamente no lo realizó y el paciente tuvo una evolución insidiosa con presencia de datos de choque, requirió mayor aporte aminérgico, intubación orotraqueal, estuvo entre 2 y 3 días en ventilación de alta frecuencia y al final nos comentan el resultado, una neumonía asociada a los servicios de salud, que nos llamó mucho la atención. El paciente fue dado de alta de la terapia el de mayo del 2022, prácticamente 12 días después, y lo vemos con el dispositivo en su radiografía, con mejoría en el campo pulmonar, en el electrocardiograma prácticamente sin alteraciones del ritmo, y este es el ecocardiograma previo a su egreso del paciente. Vimos una buena evolución con una mejoría en la función ventricular del paciente, no tuvimos ninguna eventualidad, el dispositivo parece que se conformó mejor conforme pasaron los días, y logramos el objetivo. Aquí me viene mucho a la mente la idea de este paciente. Cuando nosotros pensamos en hacer esto, la verdad yo me desilusioné cuando tuvimos que entrar a bomba porque dije eso era lo que queríamos evitar y evitar mayor daño al paciente, tratar de hacer un bien, y cuando veo eso me decepciono realmente y me dice el cirujano, no, pero espérate, solo entré 33 minutos a bomba y el paciente está súper bien, de hecho de sala lo sacamos extubado. Entonces me dice, no, creo que el resultado es bueno. Y cuando veo la evolución del paciente, no sé cómo hubiera sido si ese paciente hubiera quedado más tocado del ventrículo por el cierre quirúrgico en cuanto a la evolución en lo que es la terapia, ¿sí? Entonces, este es parte del grupo quirúrgico. Obviamente, como podrán ver, pues todos nos ocupábamos ahí, entonces a veces es el problema en nuestras salas que son pequeñas, pero la labor de equipo es imprescindible en este tipo de pacientes. Concluyo diciendo que es una opción de tratamiento el cierre periventricular para este tipo de pacientes, que probablemente había otras opciones, sí las había, pero creo que el resultado es bueno, viendo ya la perspectiva del caso, que la comunicación y el trabajo en equipo es clave e imprescindible en este tipo de pacientes, y les doy las gracias a la sociedad. Muchas gracias. Pues nada, yo Excelente caso. Un caso excelente. Dos cosas. Hicisteis un enorme trabajo y segundo, yo quiero conocer a vuestro cirujano, Sí. que le quiero invitar a una cerveza. Ese Sí. tipo de reflexiones no son propias de un cirujano y la verdad es que son súper alentadoras. Y solamente un comentario técnico. Lo que te pasó me ha pasado a mí también.
hay una cosa que se puede hacer, que es, a pesar de que intentas ver la distancia que hay desde la zona de punción del ventrículo derecho a la pared posterior del ventrículo izquierdo, porque ahí perforasteis, el problema es que toques la coronaria, que eso también es otra complicación descrita, es simplemente sondar la aorta con una guía hidrofílica. Incluso si tenéis posibilidad de trabajar en una sala con un arco o en una sala híbrida, hacer un lazo desde la aorta, sondando la CIV, para que el introductor navegue hacia el tracto de salida y te traigas desde arriba y evites el contacto, porque eso no os pasó por el dispositivo. Es decir, si no dais ese picotazo, es de las CIVs perventriculares, te puedo decir, más complicadas que yo he visto cerrar y más grandes, más apical y más grande. Así que enhorabuena. Gracias. Un punto importante fue lo apical, porque incluso pensamos en hacer un abordaje por cuello en este tipo de pacientes. No sé ustedes qué experiencia tengan en el abordaje por cuello para cierre de CIV. Nosotros, en nuestra experiencia, es pequeña, llevamos 48 pacientes en estos prácticamente 3 años y medio, y solo tenemos un cierre por cuello en una CIV también muscular media, más tendente a irse a apical. No sé ustedes en su experiencia en el cierre de CIV periventricular, cierre de CIV. Yo te puedo decir que una CIV tan grande no. En nuestro servicio, las interventriculares musculares, generalmente accedemos por el cuello cuando lo hacemos, pero en niños tan pequeños, CIVs tan grandes, apicales, la alternativa probablemente es la que habéis hecho, y la dificultad está muchas veces en el dispositivo tan grande en corazones tan pequeños, que cualquier movimiento que te pasas un poquito o pinchas, o en nuestro caso tuvimos también, al desplegar en el lado derecho no se despliega bien los dispositivos y produce erosión en la pared. O sea que quedó muy bien, porque la dificultad es extrema. Sí, excelente. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario chiquitito? En pacientes chicos con CIV grandes, nosotros los hemos cerrado a través del foramen oval, haciendo o punción transeptal, no, atravesando el foramen oval y haciendo loop veno-venoso. ¿En tan pequeños, Jesús, también? Sí, el más chico que tengo pesó 2,9 kilos. Madre mía. ¿Vale? ¿Y qué dispositivo? Hemos usado CONAR. Para estos pacientes usamos CONAR. Y tengo uno de 3 kilos hecho por vía, una vez que atravesamos el foramen oval y atravesamos la CIV, digamos, eso es como lo denomina en su trabajo Jacques Cureggi, anterógrado transeptal. Hacemos la transeptal, atravesamos la CIV y desde ahí desplegamos la prótesis. Y el diámetro es 10,8, de un CONAR de 10,8. O sea que es un diámetro importante. Grande, sí. Sí. Gracias. Perfecto, pues vamos a desplegar a continuación los casos que han sido presentados para que la audiencia nos emita su voto. Doctor Zunzunegui, ¿me puedes apoyar con el comentario respecto a qué se lleva el tercer lugar, el segundo, el primero? Además sí, mira, sí. Solamente hemos pensado en un premio, que es para el primero. Y va a ser una estancia con todos los gastos pagados en la casa del doctor Abelleira, con toda la familia, y será a cargo también él de los billetes. Y luego haréis una escala con el doctor Gerard Martín, que ya no está porque es catalán y no quiere pagar el premio, como veis, también con todos los gastos pagados. No, intentaremos que sea un iPad. Aunque os tengo que decir que el doctor Coserría ganó en el bloque primero y todavía está por cobrarlo, y nos aparece en las reuniones de preparación de estos cursos con una pancarta reivindicativa, pero os lo haremos llegar. Lo que sí os digo es que, en mi opinión, todos los casos, por mí, tendrían un iPad. Han sido excelentes. La tanda de casos mejor que yo he visto en un curso de complicaciones, por lo menos en los últimos años. Creedme que sí. Muy buenos, es verdad. Bueno, pues abrimos las votaciones, Alejandro. César, y yo quiero aprovechar para refrendar nuestra amistad y para decirte que mucha de la admiración que te tengo es por estas cosas que estás haciendo, seguir empujando, cuenta con nosotros, ya sabes, en México, el doctor Zaval ha sido aquí el pionero de todo y nos sigue mostrando mucho el aspecto de la educación.
y ojalá y estos cursos podamos dar mayor continuidad. No sé si ya tenemos en pantalla la votación. El doctor Zabal no es de Jalisco. No sé si nos va a valer. O sea que ha ganado el cierre, ¿no? No digas el ganador, primero el tercero, no rompas el misterio. Ah, no, pero es que creía que lo estaban viendo. No lo Alejandro, anda, ayúdame con el orden porque no tengo gafas. No, que yo sepa si lo están viendo, porque cámara 2 es directo a todos los que están viendo. Ah, bueno, pues ya veis ahí que efectivamente el cierre de CIV o CIV periventricular ha sido la ganadora. Así que enhorabuena, te haremos llegar un iPad, allá cogeremos tu dirección y tarde o temprano te llegará. A lo mejor ya te llega, tendrás que comprar uno de nueva generación, pero te aseguramos que esa es nuestra intención. Felicidades a todos. Y ha sido de verdad una ronda que ha merecido la pena esperar aquí en el ordenador todo este rato para escuchar vuestra experiencia, que la verdad he aprendido muchísimo. Bueno, agradecer también, ¿no?, a todos los ponentes que han estado con nosotros, a vuestra paciencia, también a los casos, por vuestra participación, y que es un gusto que podamos establecer estos lazos con vosotros, con Latinoamérica. Y quizá lo último, recordaros, no sé si lo pueden poner en pantalla también, que habrá un siguiente bloque que es ahora en junio, que será de complicaciones con balón y stent, a los que estáis más que invitados a participar como oyentes, como lo que queráis en cualquier momento, y que aquí os esperamos y nada más, ¿vale? Y acordaros que el año que viene el Complicat cruza el charco y nuestra propuesta va a ser que lo organicéis vosotros. Perfecto. Bueno, pues estamos en el mismo barco y así lo haremos. Daremos cumplimiento a esto. Argentina se suma, Argentina se suma. La última, hombre, por supuesto. La última pregunta, ¿cuál es? Le he olvidado. Es que llevamos mucho tiempo en el ordenador, Alejandro. Bueno, pues muchos saludos a todos y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a todos de corazón. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego.